we sing together. Buenas tardes, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Qué bueno el poder estar una vez más esta semana para traer una palabra del corazón de Dios a tu vida. Yo sé que esta palabra te va a bendecir, te va a hablar, así como primeramente Dios trató con nuestros corazones. Le quiero dar gracias también en esta tarde a aquellos que permiten que este programa, ¿verdad?, pueda llegar a las diferentes naciones para poder bendecir al pueblo de Dios a través de su palabra. Y gracias también a ti por escuchar estos mensajes y compartir estos mensajes. Pero hoy quiero hablarte bajo el título No te desenfoques. Sabes, hay una historia tremenda que ocurrió entre el famoso catcher de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra, y Hank Aaron. En un tiempo donde él era el mejor productor de hit de los Bravos de Milwaukee. Dice la historia o cuenta la historia, ¿verdad?, que cuando ambos equipos estaban jugando la Serie Mundial, se encontraban en una de esas pláticas incesantes con el objetivo de animar a su propio equipo, pero a la misma vez para distraer a los jugadores del equipo contrario. Cuando le toca el turno a Hank Aaron de acercarse a home, dice esta historia que Yogi trató de distraerlo diciendo la siguiente frase: oye, Henry, estás agarrando mal el bate. Aaron no dijo ni una sola palabra y a la siguiente pichada pegó un batazo que la pelota se fue por fuera de las gradas a parar afuera en las gradas del jardín izquierdo. Después de correr las bases y llegar a home, entonces Aaron miró a Yogi Berra y le dijo: no vine aquí para leer, sino que vine aquí para ganar. Y sabes algo, cada uno de nosotros diariamente está expuesto a miles de distracciones, cosas que están tratando de robar tu atención y mi atención, voces que compiten en nuestra cabeza tratando de dirigir nuestros pasos. Y solamente si conocemos la voz de Dios, podemos discernir entre lo que Dios está hablando, lo que el enemigo está hablando o lo que mis propios deseos, las propias cosas que yo quiero me pueden estar diciendo. ¿Para qué? Para que nos apartemos de la voluntad de Dios, porque eso es lo que está buscando el enemigo. Y la realidad es que también muchas veces las cosas que tú y yo queremos no son necesariamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Cada uno de los que va a escuchar esta palabra, estoy segura que tiene una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, algo que Dios te ha prometido que quizás aún no lo has visto, algo por lo que estás esperando, algo por lo que has orado y quizás aún no lo has visto. ¿Y qué está pasando? Que el enemigo está tratando de distraerte. El enemigo está lanzando dardos para tratar de quitar tu atención del enfoque correcto que debe ser Cristo, y estás poniendo quizás tu mirada en este momento en otras cosas. Quizás te estás enfocando en la circunstancia que estás viviendo. Quizás estás enfocado o preocupado por lo que estás escuchando que está atravesando. Pero hoy quiero decirte de parte del Señor que quites tu mirada del problema, de la circunstancia, y que te enfoques en Él. Que la palabra que Él ha dado para tu vida, para mi vida, ciertamente se cumplirá en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Aquello que el Señor nos ha prometido, nosotros lo vamos a ver. Así que te repito en esta tarde, no te enfoques en la circunstancia, enfócate en Jesús, confía en su palabra y ya verás todo aquello que el Señor te prometió venir a acontecer en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu ministerio. Y me gustaría que en esta tarde leyéramos juntos una historia que en lo personal para mí es un reto para mi fe. Me enseña la necesidad no solamente de poner mis ojos en Jesús, sino de mantener mis ojos en Jesús, mirándolo a Él todo el tiempo. Y vengan conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 21 al 33. Y dice la palabra de Dios:
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y lo primero que quiero mencionarte en esta tarde es que esta escena que te acabo de leer está tomando lugar luego de que Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos acababan de presenciar, de observar, de ser testigos oculares de un milagro sobrenatural que había hecho Jesús frente a ellos. Ahora el Señor les da una orden, les dice: vayan delante de mí, entren en esa barca, vayan delante de mí hacia la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. En medio del camino, como muchas veces pasa, de hecho, hace 2 semanas atrás estuvimos hablando en una serie que se llamaba Navegando las Tempestades, pero como muchas veces pasan, se levantan situaciones, tempestades, tormentas, situaciones, pruebas y procesos en medio de nuestro caminar. ¿Y qué pasa cuando se levantan estas tempestades? Cuando estas tempestades se levantan en tu vida y en la mía, muchas veces quitamos la mirada de Jesús, quitamos la mirada de lo que Dios ya dijo y nos comenzamos a enfocar en la situación. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere, y esta palabra en esta tarde es para levantar tu fe. En esta tarde Dios me mandó a traerte esta palabra para que vuelvas a creer, para que vuelvas a orar, para que vuelvas a agarrarte de Él sabiendo que aquello que Él ha dicho, aunque ha pasado tiempo, aunque las cosas no luzcan de la manera que tú y yo pensamos que deberían lucir para este tiempo, Dios va a hacer aquello que Dios te prometió en lo secreto. Y me gustaría dividir esta escritura en 3 secciones. La primera sección la he llamado la instrucción de Dios, porque como los discípulos, cada uno de nosotros en algún momento de nuestro caminar en el Señor hemos recibido una instrucción de parte de Dios. En este caso, la instrucción que los discípulos reciben de parte del maestro es que suban a la barca para ir al otro lado de la ribera, en lo que Jesús despedía la multitud. Los discípulos, antes de salir, ya sabían a dónde el Señor los quería llevar. Y también sabían que Jesús se encontraría con ellos en algún momento, porque Él le dice: vayan delante mientras yo despido a la multitud. Él no le dice en ningún momento: vayan delante que yo no les voy a alcanzar, vayan delante y yo quizás en otro momento lo veo. No, 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 él le dice: vayan delante mientras yo despido la multitud. Así que no solamente los discípulos sabían hacia dónde se dirigían, sino que sabían que en algún momento Jesús se encontraría con ellos. Jesús nunca les habló, y esto lo quiero en esta tarde resaltar, y creo que el Señor lo ha venido hablando a través de este programa todas las semanas anteriores. Jesús nunca les prometió a ellos que en el trayecto
desde la orilla hasta la otra ribera, todo iba a ser paz, todo iba a ser calma. Jesús solamente le dijo el lugar a donde ellos debían moverse. Jesús jamás le prometió que el trayecto no tendría obstáculos, que no habrían inconvenientes. Solo le dio una palabra diciéndoles, aquí es donde yo quiero que ustedes vayan. Y quiero decirte algo, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, que me vas a escuchar en los próximos días, en las próximas horas, quizás en las próximas semanas y en los próximos meses. La palabra que recibiste en la orilla es más que suficiente para llevarte al otro lado de la ribera, porque la palabra no vino de un hombre, la palabra vino de Dios. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El hecho de que recibiste una palabra de parte de Dios y te montaste en la barca bajo la orden de Jesús no te garantiza comodidad. Escucha esta palabra, no te garantiza comodidad en el viaje. Sin embargo, te da la seguridad de que llegarás al destino final. No te habla de comodidad, una vida perfecta sin obstáculos, todo color de rosa. No, no, no. Eso no es lo que el Señor te ha dicho. Sin embargo, tienes la garantía, la seguridad de que a pesar de los obstáculos, las circunstancias, las pruebas, los desiertos, los problemas, ciertamente llegarás al lugar que Dios te dijo que debías moverte e ir delante de él. En medio del camino van a haber obstáculos. Todos necesitamos entender esto. En medio de nuestros pasos de fe van a haber obstáculos, pero los obstáculos no van a impedir que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y en la mía. De hecho, dicen uno de los evangelios con respecto a esta misma escritura, en otro de los evangelios, si no me equivoco, específicamente en el libro de Marcos, dice que los discípulos estaban remando con gran fatiga por causa de que los vientos eran contrarios, pero también dice que Jesús les observaba. Quizás para los discípulos como para ti, para mí, estaban solos en ese momento. Quizás para los discípulos que estaban remando y estaban fatigados, pensaron, nos vamos a hundir, ciertamente no voy a llegar. Si Jesús se hubiese montado conmigo en esta barca, si Jesús estuviese conmigo en este momento, ciertamente esto no habría pasado. Pero la palabra de Dios me da un detalle tremendo, y es que dice que mientras Jesús mandó a sus discípulos a ir al otro lado de la ribera, Jesús oraba. Y yo quiero decirte que tú no estás solo. Hoy en día, no solamente el Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados con las garras del Espíritu, intercede por ti, por mí, con gemidos indecibles, sino que nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí. Así que no estás solo, no estás solo en medio del problema, de la situación, de la tormenta. Jesús te está viendo, Jesús ha orado, Jesús ha intercedido, Jesús se quedó en el monte a orar mientras los discípulos estaban pasando la tormenta. Como los discípulos, muchos de los que van a escuchar este mensaje están en el tiempo de atravesar la tormenta. Como los discípulos, muchos están en ese momento donde ya estás fatigado de remar. Y esta palabra hoy es para alguien que está fatigado de tanto remar contra el viento contrario. Como los discípulos, quizás estamos perdiendo las fuerzas y hemos dejado que el temor y el miedo ahoguen nuestra fe. No sé qué estás pasando, mi hermano o mi hermana, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu familia, pero quiero decirte hoy que no le permitas a esta tormenta temporal que ahogue ni que apague
tu fe. Si lo que estás viviendo hoy no es lo que el Señor te ha dicho en lo secreto, no es lo que Dios te ha prometido, quiero que sepas que este no es tu final. La promesa de Dios se va a cumplir. Dios está viendo tu esfuerzo. Dios conoce que a pesar del cansancio, a pesar de la prueba, no te has dado por vencido, has seguido fiel, has seguido remando y Jesús llegará a tu situación. Jesús obrará en medio de tu problema y de mi problema. Hay momentos, quiero decirte algo, hay momentos donde Jesús no va a evitar que las tormentas azoten tu barca. Hay momentos donde el Señor no va a evitar que los problemas lleguen. Sin embargo, no va a permitir que esta tormenta te ahogue. No va a permitir que esta tormenta acabe contigo. Por el contrario, esta tormenta va a fortalecer tu fe y mi fe, porque nuestra fe es fortalecida en tiempos de prueba. Cuando estamos pasando por desierto, vemos a Dios de una manera que nunca lo habíamos visto antes, hacer milagros por ti, por mí, de una manera extraordinaria. No estás solo. Todos los creyentes pasamos por prueba. Cada vez que damos pasos de fe, atravesamos condiciones donde nos encontramos con obstáculos. Pero quiero decirte de nuevo, no sueltes el remo. No sueltes el remo. La palabra que Dios te ha dado ciertamente se cumplirá. Que Jesús sea tu ancla en los tiempos difíciles de tu vida. No te me enfoques, hermano amado, en la tormenta. Enfócate en Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro 1 del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve, esta palabra es para alguien en esta tarde, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Número 2, la llegada de Jesús. Y siempre que yo me imagino a Jesús llegando en esta escena, yo me pongo feliz. Digo, wow, Señor, qué tremendo y qué maravilloso tú eres, porque Jesús llega caminando sobre las aguas, las mismas aguas que habían provocado temor en los discípulos están bajo los pies de Jesús. Las mismas aguas que los habían fatigado de tanto remar están bajo el dominio absoluto de Jesús. La misma tormenta que pensaron que quizás los iba a hundir es la misma tormenta sobre la cual Jesús tiene el control absoluto. La tempestad les hizo no solo perder la fe, sino que les hizo perder la visión, al punto que no supieron reconocer al Señor mientras estuvo frente a ellos. Cuando Jesús llega a la escena, se encontró como nos encuentra muchas veces a ti y a mí, unos discípulos atemorizados, aterrorizados. Sin embargo, amo esto de Jesús. El Señor no llega y lo regaña y le dice, ¿por qué están así? Ustedes, ¿cómo es posible? No, no. El Señor llega y le dice unas palabras poderosas. Les dice, tener ánimo, sean valientes y no temer. Y le dijo, yo soy. Solo llama a tener ánimo, a no temer, y le dice, yo soy. Muchas veces quiero decirte algo, hermano y hermana amada. Jesús va a llegar a nuestras situaciones en el momento menos esperado y de la manera menos esperada por ti y por mí. Quizás los discípulos pensaron que Jesús iba a llegar en otra barca. Jesús los iba a encontrar quizás al otro lado de la ribera, pero estoy seguro que jamás se imaginaron que Jesús llegaría caminando sobre las aguas.
No limites a Dios, no limites a Dios, no limites su poder. Ciertamente Él llegará, ciertamente Él se manifestará. Sin embargo, Él lo hará a su tiempo y Él lo hará como Él crea que es conveniente y es lo correcto. Muchas veces pensamos que la respuesta de Dios va a llegar de una manera específica. Pensamos que el Señor va a tocar a alguien específicamente para que me ayude en el tiempo de prueba, que el Señor va a despertar a alguien para que ese alguien obre en mi vida. Y aunque muchas veces ciertamente el Señor toca a esa persona que nosotros pensamos, la realidad es que el Señor puede manifestarse, tocar, hacer, mover las cosas de la manera que Él quiera, porque Él es Dios todopoderoso y soberano y Él sabe qué es lo mejor para tu vida y para la mía, y no hay nada imposible para nuestro Dios. Así que no me pongas la mirada en la tormenta, no te enfoques en la oscuridad que puedes estar viviendo o puedes estar atravesando en tu hogar, en tu familia. No te me enfoques en lo difícil que parezca esta circunstancia que estás pasando. Mantén tu mirada en Jesús, no pierdas tu fe y no pierdas tu visión. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y número 3, y con eso quiero cerrar en esta tarde, es el reto de la fe. Y esta parte siempre me maravilla, porque Pedro, al escuchar la voz de Jesús, le dice algo tremendo que me gustaría que le prestáramos atención en esta tarde, y está en Mateo 14:28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús, para ir a Jesús, perdón. Número 1, que quiero llamar tu atención en este versículo maravilloso, es Pedro quien toma la iniciativa de pedirle a Jesús que si es él, que le mande a ir sobre las aguas. Esto me parece tremendo y poderoso, porque en un instante, al oír a Jesús, Pedro pasa del miedo a la fe. Pedro sabía que si realmente era Jesús lo que el maestro hacía, él también lo podría hacer. Los vientos no habían cesado, las aguas no se habían calmado. Sin embargo, algo cambió en esta escena. Cambió el enfoque de Pedro. Ya Pedro no estaba mirando su circunstancia, ya Pedro no estaba mirando con ojos naturales, Pedro estaba mirando con ojos espirituales, y Pedro sabía que si su maestro le decía ven, a pesar de lo que estuviera aconteciendo, él iba a poder hacer aquello que su maestro le estaba diciendo que hiciera. Y la respuesta de Jesús me impacta. Ven. El Señor, al momento, cuando Pedro toma la iniciativa de decirle: si eres tú, dime que vaya, la respuesta de Jesús es ven. Y es que Jesús siempre está dispuesto. Jesús siempre quiere que vayamos al otro lado de nuestros temores, y podamos creer en Él. Jesús siempre está dispuesto a llevarnos a nuevos niveles de fe, a llevarnos a nuevas experiencias sobrenaturales con Él. Pero necesita pueblo de Dios, necesitas pueblo de Dios, pedirle y desearlo. Decirle: Señor, yo quiero que tú hagas en mí. Yo quiero que tú me lleves a experimentar lo sobrenatural en mi vida, ver lo sobrenatural en mi casa y ver lo sobrenatural tomando lugar en mi ministerio y en mi familia, porque tú eres un Dios de lo sobrenatural. Me impacta que mientras el resto de los discípulos estaban observando, Pedro pudo experimentarlo,
porque se atrevió a decirle al maestro: Señor, si eres tú, dime que vaya. El Señor dio su palabra y le dijo: ven. Y Pedro, sobre la palabra de Dios, logra lo que es imposible para el hombre: caminar sobre las aguas. Lo que en un momento fue una tormenta que atemorizó a Pedro, ahora fue un escenario donde Pedro vio y Pedro pudo hacer aquello que su maestro había hecho y modelado primeramente. Así que yo quiero retarte en esta tarde a que te atrevas a pedirle al Señor que te lleve a un nuevo nivel, que te lleve a vivir experiencias sobrenaturales, cosas que nunca hayas visto ni experimentado. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio ni oído escuchó, cosas que no han subido, que no han salido del corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para ti, para mí. Si tú amas a Dios, Dios tiene preparadas cosas extraordinarias para tu vida y para mi vida. Y sabes algo, mientras Pedro mantuvo los ojos en Jesús, caminó, dio pasos, avanzó. Pero en el momento que prestó atención al viento, cuando se desenfocó de Jesús, entonces comenzó a hundirse. Inmediatamente Pedro clama al Señor, el Señor lo saca, el Señor lo levanta. Y quiero hacerte una pregunta, dejártelo ahí en esta tarde. La Biblia no nos dice, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo volvieron a la barca? El Señor saca a Pedro de las aguas cuando Pedro le dice: Señor, socórreme. Pero luego nos encontramos con que ambos regresan a la barca y hay tranquilidad, paz en las aguas, todo vuelve a calmarse. ¿Cómo regresaron a la barca? Poderoso, poderoso. Algo aconteció, algo pasó ahí. El hecho es que regresaron a la barca y ahora todo tuvo calma. Pero el Señor en este tiempo nos está llamando a ti y a mí para que le pidamos que nos lleve a otro nivel de fe. Él quiere hacerlo, pero está esperando que su pueblo le diga: Señor, yo estoy listo, no para ser un espectador desde la barca, yo estoy listo para caminar contigo sobre las aguas sin mirar al viento, porque mi mirada está puesta en ti, solamente en ti, exclusivamente en ti. Yo confío, dependo y creo en ti. Y si tú me has dicho en este tiempo que camines sobre las aguas, yo voy a caminar en tu nombre, por tu palabra. Yo voy a llegar al lugar donde tú quieres que yo llegue. Esta tempestad que estás atravesando hoy, hermano, hermana, amigo o amiga querida, no solamente te va a hacer ver obrar a Jesús de una manera extraordinaria en tu vida como nunca antes, sino que también vas a poder aprender a dar pasos de fe sobre las aguas, porque Jesús te sigue diciendo hoy: ven, sal de la barca y camina conmigo. La fe te va a hacer ver, conquistar y lograr lo que parecía imposible. La fe en Jesús te hace caminar sobre las aguas aun cuando haya viento contrario. No dudes, solo cree. Termino en esta noche con Hebreos 11:6 y Hebreos 12:1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor en este tiempo levante tu fe. El Señor en este tiempo te lleva a experimentar cosas extraordinarias y sobrenaturales. Es mi oración en esta tarde que seas dependiendo del Señor todo el tiempo, que el Señor en este tiempo se muestre, se revele a tu vida de una manera extraordinaria y que puedas ver que a pesar de la tempestad,
a pesar de la situación, esto no es un obstáculo para que tú no llegues al lugar donde Dios dijo, sino que por el contrario, a pesar de los obstáculos, llegarás al lugar que Dios prometió de antemano. Dios te bendiga, Dios te guarde. No dudes, solo cree. Mantén tu mirada en Jesús. No te desenfoques en este tiempo y ya verás lo que Dios va a hacer en tu casa. Declaro que Dios va a hacer cosas grandes en tu casa, con tus hijos, con tu familia, en tu ministerio, que viene un avivamiento en tu ministerio en este tiempo para la gloria de Dios, porque te vas a decidir a caminar sobre las aguas en este tiempo para la gloria del nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.